y como cada sábado le vamos a dar la bienvenida, esta vez desde Portugal, al doctor Herbert Cuba García, médico, analista en políticas públicas, comentarista de opinión del portal de Montonero. Qué gusto saludarlo, mi estimado doctor Cuba. Un placer saludarlo desde la distancia, señor José Hernández, y un saludo a través suyo a todos los peruanos. Usted de Portugal. ¿Qué zona de Portugal está usted? En Estoy Lisboa, en ¿no? la parte del sur, A la parte del no, sur. no, estoy en la parte del sur, en Faro, exactamente en Faro, donde tiene unas playas preciosas, un buen clima, buen sol, y creo que es un lindo país, ¿no? Un lindo país de Portugal. Qué bien, en realidad. Conversemos sobre los temas que nos convocan semana a semana, ¿no? Que usted, a pesar de la distancia, sé que está siguiendo muy de cerca lo que ocurre en nuestro país, ¿no? Si tuviéramos que hacer, digamos, un ejercicio rápido, los principales temas, uno es la emergencia en el norte y el otro tema que está vinculado al sector salud, que esta semana el Ministerio de Salud ha descartado una sexta ola de la COVID-19. Empecemos por lo primero, ¿no? ¿Cómo está mirando usted la emergencia en el norte en cuanto a acciones que realiza el gobierno, en cuanto a intervenciones del propio gobierno? Mire, creo que en primer lugar hay que tomar en cuenta que ya el gobierno se ha sentado, estamos en una nueva situación política y es un gobierno que tiene posibilidades de largo plazo. El tema ahora viene con las acciones concretas de gobierno y aquí creo que el hecho más importante ha sido el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo al Congreso de la República para distribuir presupuesto precisamente con algunas facilidades para enfrentar el fenómeno del niño costero. Por eso es que esta semana se ha aprobado en el Parlamento, después de un arduo debate, este proyecto de ley y que ya debe ser ley en estos días, que le va a permitir al Poder Ejecutivo ya no tener excusas y además le ha dado un salvavidas a los gobiernos regionales y locales para que puedan usar mientras llega su dinero el presupuesto que tienen a cuenta de que se les va a devolver con este dinero con este proyecto de ley o esta ley que se ha aprobado para la distribución presupuestaria. Creo que ese es un primer aspecto que va a tranquilizar por un periodo por lo menos corto a los gobernadores regionales y a los alcaldes. Pero ahora veamos lo que viene, ¿no? Es posible que ahora la población sea más exigente con los alcaldes y los gobiernos regionales, tomando en cuenta que ya ellos han recibido la autorización para gastar el dinero, sus propios dineros, con la idea de que se les va a reponer en el momento que llegue el dinero del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero, doctor Cuba, el gobierno ahora va a tener que enfrentar ya lo que se puede denominar la agenda del norte, ¿no? Así como en algún momento le pusieron una agenda en el sur, ahora la agenda del norte es una agenda reivindicativa. Y como usted lo decía, probablemente esto también plantee una serie de exigencias no de las autoridades, sino también de la propia población. Y esto tendría que tener una lectura muy clara el gobierno, ¿no? Para no para que no suceda lo que ocurrió en el 2017, en el 2018, en el 2019, hemos llegado a un fenómeno del niño costero, débil, pero lo tenemos al frente y la agenda es, en estos momentos, acabamos de conversar hace un ratito nomás con el gobernador regional de Tumbes, él ha dicho, yo me debo a mi población. Si mi población quiere paralizar porque siente que hay necesidades, yo voy a acceder. En Piura está ocurriendo lo propio. Entonces, cierto, el gobierno ha tomado un respiro, está en una etapa ya un poco más, lo acaba de decir, un poco más consolidada, pero no tiene que perder de vista las necesidades principales, y en el norte es una de ellas. Uno de los aspectos uno de los aspectos que exigía la gente era precisamente esa ley de presupuesto que se ha dado, que les permitía a ellos, a los gobiernos regionales y locales, usar el dinero que tenían programado y dedicarlos a otras actividades relacionadas al fenómeno del niño. Esto era un aspecto clave, porque si eso no ocurría, los alcaldes y los gobernadores regionales estaban de brazos cruzados, e encima si usaban el dinero podía haber sido acusados de malversación. Ahora ya no, porque el gobierno, la ley se ha aprobado en el Congreso
un proyecto de ley del Ejecutivo que ha tardado un poco en aprobarse, porque ha habido una serie de pedidos, una serie de, de pedidos de los propios congresistas que se incluyan para sus regiones, pero felizmente esto ya se aprobó, el Congreso ya dio ese paso y el Ejecutivo ahora sí tiene ese respiro. Un respiro que tiene dos vías. La primera es que los gobiernos regionales van a estar más tranquilos, van a tener que resolver los problemas inmediatos. Pero el tema segundo, que la población va a tener que dar, como se dice, un pequeño respiro a sus propias autoridades, probablemente que se suspendan algunos paros ya programados para estas etapas con la finalidad de que los alcaldes y los gobernadores regionales y el gobierno nacional pueden implementar las medidas que se han planificado. Sin embargo, el dinero no es mucho, y este es un segundo tema. Es probable que se aprovechen algunos grupos radicales en exigir mayores objetivos de lo que buenamente se puede hacer con estas transferencias. Sin embargo, esta es una etapa muy importante y esperamos que, como usted lo ha dicho, el gobierno sepa leer el pulso de la calle y pueda dar otras medidas complementarias que no necesariamente están ligadas directamente a más presupuesto, sino a facilidades de gasto, facilidades para usar los dineros, etcétera, etcétera, con la finalidad que se logren los objetivos. Ahora, voy a otro tema que es su especialidad, el tema médico, ¿no? Antes de abordar su reciente columna, el despegue del sector privado de salud, me gustaría conocer una apreciación suya. Esta semana el Ministerio de Salud, el doctor Munaico, que es el director de enfermedades, y luego también la doctora Martínez, que es la directora de inmunizaciones, ellos han salido en una conferencia de prensa a explicar que no hay el riesgo de una sexta ola, ¿no? Lo que sí reconoce que hay un incremento de casos en Lima metropolitana de COVID-19, ¿no? Entonces, ¿usted cómo está viendo este tema? Mire, lo cierto es que hay un incremento de casos, eso es real. ¿Cómo se percibe el incremento de casos? Tiene que ver si es un nuevo brote, es una ola o es una parte final de la pandemia, etcétera. Estos temas son relativos en su apreciación, porque el concepto de ola no existe desde el punto de vista epidemiológico, médico, es más bien un concepto que acuñó la prensa en su momento. Lo que vemos ahora es sí la tendencia que hay en el Perú a que la pandemia COVID-19 se transforme en una endemia, es decir, en casos siempre latentes que ocurren o pequeños picos que puedan haber y bajadas como un serrucho, suba un poquito, baje otro poquito, suba otro poquito. Pero esto es importante y muy bien que el Ministerio de Salud haya alertado, porque la población no puede bajar la guardia. Y aquí no solamente tiene que ver con la idea de las medidas preventivas que ya todos conocemos, que sigue siendo la distancia física entre las personas, lavado de manos, ¿no? Ya todos conocemos, pero sino también que aquellos grupos de riesgo, sobre todo los mayores de 60 años, puedan todavía acudir a los centros de vacunación para recibir sus vacunas correspondientes. Y ahí hay sí un problema serio, ¿no? Ha habido una falta de adhesión de la población en la vacunación, ha habido algunos problemas del propio gobierno, sobre todo el gobierno anterior de Pedro Castillo, que generó una serie de problemas en la confianza de la población en la vacunación, como fue que en lugar de colocar dosis de 50 microgramos, se colocaron dosis de 100 microgramos, con graves afectaciones a algunas personas por los riesgos que esto tiene. Entonces, esto afectó la credibilidad de la vacuna y mucha gente siente temor en vacunarse y no cumplir con esta fase de vacunarse. Y esto es importante porque, como he expresado, la pandemia no ha terminado todavía. La pandemia va a terminar cuando la Organización Mundial de la Salud haga un análisis completo de la situación en el mundo y señale que como dé por finalizada la pandemia. Por lo tanto, la emergencia sanitaria continúa en el país, la emergencia sanitaria no ha concluido y la gente tiene que tomar las precauciones necesarias para evitar de que esos picos pequeños como un serrucho que ocurre permanentemente no se dispare y no haya una ola grande. Y yo por eso es que creo que la conferencia de prensa que se ha dado en el Ministerio de Salud
ha sido atinada. Me parece más bien que sí hubiese sido importante que asista a esto y realice esta conferencia la propia ministra de Salud, porque no solamente es cuestión de saber cómo vamos, sino qué medidas toma su sector para que esta ola adicional no ocurra. Y estas son medidas políticas y sociales y económicas que tiene que dar la más alta autoridad del Ministerio de Salud. Porque los funcionarios que han salido son funcionarios que hacen análisis, pero no dan la respuesta sanitaria correspondiente. Ellos hacen vigilancia sanitaria, pero no, vigilancia epidemiológica, perdón, pero no hacen la respuesta sanitaria. Y ahí creo que es importante que ambos se hayan juntado. Por eso es las declaraciones de la ministra son esperadas y también de los ministros en estas circunstancias. Ahora, el tema de la vacunación sí resulta importante, doctor Cuba, ¿no? Porque cuando uno empieza a tener una apreciación ya a nivel país, en muchas provincias, en muchas localidades del interior del país, solamente se han colocado 3 vacunas. La cuarta vacuna a muchos no les ha interesado, ¿no? Y naturalmente hemos estado en una situación bastante complicada, ¿no? En términos políticos, en términos de estabilidad, ¿no? Pero debería hacer el gobierno, creemos, una campaña mucho más intensa para que la gente logre completar el cronograma de vacunas, ¿no cree usted? Sí, ahí hay un problema de, como decía, dos temas hay acá. Un problema de adhesión de la población a la vacunación. Y esto está ligado con la confianza que tiene la gente en sus autoridades. Y dos, tiene que ver con las estrategias comunicacionales que tiene el gobierno. Y aquí creo que ha perdido por goleada. Creo que ahí es necesario, como expresaba antes, una visión más política de parte del ministro de Salud, de la ministra de Salud, una visión que permite explicarle a la población por qué es importante no perder de vista y no bajar la guardia en la vacuna. Sobre todo en las poblaciones de riesgo que ahora están demostradas cuáles son, la gente ya sabe, porque mientras en el mundo exista población no vacunada, que esté todavía con vacunas, la primera dosis o la segunda, que eso hay en el país todavía. Entonces, tenemos grupos poblacionales como la población dispersa, la población nativa, la población andina, poblaciones que tradicionalmente no se vacunan, tienen desconfianza a la medicina occidental y por lo tanto la vacuna es una de ellas y desconfían. Ese es un trabajo duro que se tiene que hacer y costoso. Y aquí hay que señalar el tema de fondo, es costoso, porque por vacunar a una persona o dos gastas mucho dinero y mucho tiempo. Sin embargo, esa es una posición que se tiene que hacer para poder asegurar que en los pocos casos que haya no se disparen en una ola adicional en el país. El otro tema que usted ha abordado esta semana es en una de sus columnas habituales en El Montonero, es respecto al sector privado en salud, ¿no? Y la facturación de las clínicas en el año 2022 ascendieron a más de 2.432 millones, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva que traza usted? ¿Es una buena noticia? ¿Qué indicadores nos da esto? Yo creo, dos cosas he analizado esta semana. Un primer tema ha sido, he hecho una reflexión sobre el Día Mundial de la Salud, y el segundo tema es el despegue de las clínicas privadas en el mercado de salud. Vamos a empezar por el último que usted ha señalado. ¿Ya? En el caso del despegue de las clínicas en el salud es una buena noticia. Es una buena noticia porque han tenido un crecimiento importante a pesar de la crisis, a pesar de haber tenido un año difícil en 2020 debido a la pandemia. Hay que señalar que las clínicas fueron muy caras durante la pandemia, en el sentido que solamente se abocaron a lo que es COVID y en general las otras atenciones fueron desatendidas debido a que había una política de Estado decidida exclusivamente a que la gente se quede en sus casas y por lo tanto no acudían a los establecimientos de salud. Felizmente esa caída que hubo en el 2020 fue
retomada el año 2021 y ahora el 2022 ha habido un crecimiento muy bueno, excedentario de un 8%. Eso hace pues ver que el sector privado se está reconstituyendo y es obvio que esto contribuye enormemente a resolver los temas serios que tiene el país. Sin embargo, ¿qué es lo que es criticable? Que las normas que se han dado en el Perú son normas que todavía no reflejan el crecimiento de las clínicas. Es decir, en otras palabras, las clínicas han crecido a pesar de las malas leyes, a pesar del pésimo modelo que tiene el país de aseguramiento mercantilista. Es decir, las clínicas han sabido trabajar nichos de poblaciones que están descontentas con el modelo vigente que implementa el gobierno, que es el modelo del aseguramiento mercantilista, y salen y se afilian a las propias clínicas con unos fondos a las clínicas y ellos se protegen a unas clínicas de su confianza. Estos son los llamados sistemas prepagados, donde uno va y se afilia a una clínica y dice yo quiero que ustedes me atiendan y el paciente recurre a la clínica porque sabe que ahí lo van a atender ya en modo razonable, con precios muy razonables debido a que ya está afiliado a esa clínica. Esto es un primer tema. El segundo tema es que las clínicas también han ganado a través del copago, es decir, cuando van y se atienden a un seguro, ellos tienen que pagar algunos gastos adicionales y ahí ganan las clínicas. Sin embargo, eso no ha sido el mayor ha sido efectivamente el gasto de la población que se ha afiliado a estos fondos de las propias clínicas. Y por otro lado, el gasto de bolsillo. La gente va, saca su plata de su bolsillo, de su billetera y paga sus atenciones en el momento que necesita. Y esto es un tema muy bueno porque hace que la gente acuda a estos establecimientos y haya crecido el rubro. Pero si uno ve desde el punto de vista de la justicia, es muy malo, porque evidentemente no es adecuado dejar un tema de salud a los destinos económicos de una familia solamente. Son riesgos que deben ser diluidos socialmente a través de más de temas como la seguridad social o algún tipo de seguro privado que hace que esto sea más consistente y predecible en el tiempo. Sin embargo, la noticia aquí es importante, es que lejos de esperar ayuda del gobierno o que el modelo se mejore o que estas leyes que ha habido favorezcan el desarrollo de estas empresas, ellas han creado mecanismos especiales, innovadores y han tenido un crecimiento adecuado. Esta es una buena noticia y creo que debería llevar a que el gobierno modifique estas malas leyes, corrija las malas leyes o las derogue y cree nuevas que pueden fortalecer el crecimiento del sector salud, no solamente del sector privado, sino también del público. Sobre todo en el público, ¿no? Donde la atención muchas veces es deficiente, ¿no? Y donde la gente requiere atenciones, ¿no? Mire, y el sector privado ha suplido muchos aspectos del público. Veamos, por ejemplo, el salud. El salud en el año de 2020 cayó a 376.000 atenciones, en 2021 subió 800.000, el 2022 ha terminado en 1.500.000 atenciones y en el 2019 tenía 1.900.000. O sea, todavía hay una brecha de atenciones que no ha cubierto, que esperamos ya que en este primer trimestre de este año lo pueda cubrir. Sin embargo, hay serias dificultades en que eso se logre, porque salud tiene algunos problemas organizacionales, cambios progresivos y rápidos de presidentes ejecutivos, cambios de personal, se han dado normas que han perforado la sostenibilidad financiera de salud, se han afiliado nuevas personas sin la contraparte económica, que por demagogia, por populismo, y entonces es una institución que requiere un manejo más técnico, requiere que se corrijan esas malas leyes también y que pueda fortalecerse de tal manera que puedan darle la atención que le corresponde al paciente, sobre todo en los medicamentos, que es donde más sufre la gente, en sus medicamentos, y no tenga que ir a comprar a la farmacia privada con sobrecargo que eso significa, porque ya tiene un seguro de salud.
Y aquí el estudio que he pasado revista en el artículo es interesante, porque también se señala que las clínicas han competido con las farmacias privadas, porque las farmacias al final el paciente va directamente a la farmacia, no va ni al médico ni a la clínica, y son las farmacias las que de una vez le dan el medicamento. Y esto, a pesar de esa competencia que hacen las farmacias, que como todos sabemos es ilegal, no debería ocurrir eso, las farmacias no pueden dar consultas médicas, sin embargo lo han hecho, y a pesar de eso las clínicas han obtenido un crecimiento económico importante. Doctor G. Cuba, como siempre, muy reconocido por esta comunicación sabatina a través de la semana en RCR, Red de Comunicación Regional. Un saludo a la distancia en Portugal. Muy amable. Un abrazo una vez más y un saludo a todos los peruanos. Gracias.